doctorado Clever Zambrano, el magíster Clever Zambrano, que para nosotros como Universidad Central del Ecuador, la Universidad Central es la más antigua, creo que la más prestigiosa, creo con toda la convicción que es la más prestigiosa universidad de este país, con el respeto que me merecen las otras universidades. Decirle que para nosotros es, repito, grato el hecho de que ahora nos acompañe, sobre todo para trabajar uno de los temas que son claves dentro de la profesionalización de nuestros estudiantes, que se encuentran en un semestre noveno y donde nosotros estamos buscando ya estrategias para lo que se viene, es decir, ya en el campo profesional, no hablemos del futuro sino del presente mismo, en el sentido de que ya deben empezar a agenciar desde diversas posibilidades. Lo multidiverso nos rodea. Hemos visto hace poco, la clase anterior, hace 2 días, un trabajo bien interesante en cuanto a lo que sería un diálogo en relación a la innovación educativa. ¿Qué implica esto de la innovación educativa? Como yo les decía, Steve Jobs, por ejemplo, él decía que todo el trabajo que se puede hacer a nivel de invención se encuentra fuera de la universidad. Pero nosotros estamos para demostrar también que se pueden hacer cosas muy interesantes, creativas, sobre todo incluso hasta inventos, a partir del trabajo que se puede hacer dentro de la propia clase. Nada más agradecer a este grupo porque desde ya estoy viendo que la organización está muy bien y deseo todo lo mejor, que se sienta usted como en casa, magíster Clever. Es un privilegio siempre estar en esta universidad con todos ustedes y compartir estos momentos de conocimiento y ese interludio, ese espacio que nos sirva para la reflexión, criticidad, recreación, es lo que buscamos también en esta universidad. Muchísimas gracias y bienvenidos, ¿no? Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por su grata bienvenida, estimado docente. Bueno, quisiera comenzar también agradeciéndole al magíster Clever Zambrano por su asistencia y su colaboración, para lo que pido un aplauso, por favor. El primer taller académico abordará el tema de la innovación educativa. Para ello, nuestro compañero Wilmer Yuxi nos ayudará con una pequeña introducción hacia el tema. Compañero, por favor. Bien. Muy buenas tardes con todos los presentes. Reciban un cordial saludo por parte de la Universidad Central del Ecuador y yo les voy a dar el día de hoy a conocer una pequeña definición acerca de lo que es la innovación educativa. Según Ibernón 2017, afirma que la innovación educativa es la actitud y el proceso de indagar nuevas ideas, aportaciones de manera grupal para la solución de situaciones problemáticas, lo que comportará en un conjunto de cambios en la unidad educativa o en la institución. En pocas palabras, nosotros podemos decir que la innovación educativa no es más que un conjunto de ideas, metodologías introducidas en una institución educativa a fin de generar una mejora. Esta mejora nosotros la vamos a realizar a partir de la identificación de situaciones problemáticas, ya sea como la falta de organización o colaboración por parte de los estudiantes en el aula o a nivel infraestructural de las instituciones. Muchísimas gracias, compañero, por tu introducción al tema. Bueno, comencemos con la intervención de nuestro estimado docente, pero no sin antes mencionar su atractiva preparación. Su preparación profesional va desde una tecnología en ciencias de la educación, mención educación general básica, licenciatura en Ciencias de la Educación, mención Educación Básica, maestría en Educación, mención Enfoque Pedagógico y Educación, postulante a PhD, Educación Universitaria, Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y actualmente es docente de la Unidad Educativa Celiano Monge. Magíster, muchísimas gracias por su colaboración, el espacio es suyo. Bueno, estimados estudiantes, maestrantes, no son maestrantes, no, son todavía en la carrera de licenciatura. Muchas gracias a usted, estimado Wilmer, por invitarme, por hacerme partícipe de su educación, de su formación. A usted, doctor, por incentivarles a los chicos, ¿no? Es una buena manera de
de aprender y de reaprender lo que tal vez uno sepa, y también llevarme las interrogantes, porque cuando nos quedan las dudas es cuando estamos aprendiendo. Con esto quisiera yo iniciar con esta frase, ¿no?, que dice: no seas de quienes tienen una caverna, sé de quienes tienen una vida, citado por Morín, ¿no? Morín en el 2019, uno de los filósofos que los tenemos en vida, el francés, que todavía sigue aportándonos con su sabiduría, y son nuevas, ¿no? Habla del pensamiento complejo y que se aborda en la actualidad en gran proporción a nivel mundial. Todavía en las clases de maestría que ustedes tendrán en lo posterior, que me imagino que van a estar ahí, van a recibir estas nuevas teorías de educación, que son muy valideras, ¿no? No están comprobadas, pero son teorías que en lo futuro van a llegar a la educación tanto superior, media y también de todos los subniveles. Listo, tengo la bondad de pasar al siguiente. Yo había preparado una definición, ¿no?, pero el compañero lo dijo tal cual como está ahí, que es un conjunto de ideas, procesos y estrategias de manera sistemática. Cuando nosotros queremos innovar, cuando nos viene la imaginación y tenemos dentro de un problema y queremos solucionarlos, ahí llegan las ideas. Ahí decimos: puedo solucionar de esta manera, y puede ser algo innovador, o también puede ser algo ya propuesto y que tenemos que tomar en cuenta de que debe ser ya comprobado para nosotros aplicar. Como lo dijo bien, puede ser a nivel global, hablando en la parte, digamos, del ministerial, del Ministerio de Educación, hablando de lo local en la institución, y lo primordial, que para mi parecer es el aula. Desde el aula nosotros hacemos los cambios, y muchas de las ocasiones estas propuestas o estas ideas no se las dan, o vienen tal vez desde la parte macro, pero esta propuesta a lo mejor no tiene una factibilidad en nuestra institución. Entonces siempre es importante tomar en cuenta el contexto en donde nosotros estamos desarrollándonos, la vida de cada estudiante. Bien lo dijo David Absubel, respetar las diferencias individuales de los estudiantes, y de ahí también partimos. Voy a hablar especialmente en lo posterior de metodologías que han venido surgiendo o que se ha venido dando y que propone el Ministerio de Educación, que han sido propuestas en otros países, en España, en Chile, y que esta situación de la innovación, de innovar en la educación, se dio a partir de, o se potencializó, lo diríamos así, a partir de la pandemia. La pandemia fue un plus para la educación. Fuimos como conversaba hace un momentito, éramos maestros o fuimos maestros ignorantes. Teníamos el conocimiento, pero muchas de las ocasiones no teníamos o no sabíamos cómo utilizar ese conocimiento o transmitir ese conocimiento a los estudiantes por medio de una herramienta digital. Entonces, no necesariamente con esto quiero decir que innovar quiere decir tecnología. Decimos innovar y nos viene directito el plus a las tecnologías, las herramientas 2.0, herramientas 3.0 y todo este tipo de situaciones. No, herramientas de plataformas, herramientas didácticas para seguir un proceso didáctico dentro de una plataforma virtual. No es eso todo innovar. Es parte de, pero no todo. Innovar es, como bien dijo también el doctor, tener una idea y de esa idea plasmarla, y no solo puede ser institucional también. Miren un claro ejemplo. Estaba escuchando que el Ministerio de Educación tenía planteado eliminar el Carmenta. ¿Qué es el Carmenta? Es donde están las notas registradas de los estudiantes. ¿Cómo innovamos eso si toda la vida utilizamos el Excel para tener una nota? Unas notas, un promedio, un registro de todos los estudiantes. Ahí es el momento de innovar, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Otra vez tomaron el Excel. Digo, ¿seguimos en lo mismo? Podemos plantear nosotros, tomando las bases del Carmenta, hacer nuestra propia plataforma. A esto va la innovación, chicos, a pensar
y si es que podemos copiar algo, lo bueno o lo malo, mejorar lo malo, y lo bueno potencializarlo a que sea mejor, como se dice. No, vuelvo y repito, innovar no siempre va a decir somos estrellas y nos luce una propuesta. No siempre va a ser así. Pero sí, dentro de un grupo de personas va a existir una persona que sí va a lograr eso. En el 2021, la profesora Paula, el apellido no recuerdo, perdón, de Ambato, planteó una propuesta pedagógica de enseñanza para los estudiantes de segundo de básica, lo que es lectoescritura, que les corresponde a ustedes. Ganó a nivel de Latinoamérica esta propuesta. Quedó como mejor docente de todo el Ecuador. ¿Qué hizo? Innovó. Mejoró las prácticas educativas y las prácticas docentes. Entonces, en esta introducción, yo voy a tratar de abordar nuevas metodologías que tal vez ustedes en el aula lo van a aprender o ya vinieron aprendiendo dentro de los contenidos de los saberes disciplinares, pero que son importantes tal vez potencializarlos en este momento o hablar un poco más para que el manejo dentro del aula sea mejor para el estudiante. Por favor. Bueno, aquí yo tenía puesto lo que era el propósito de la innovación, ¿no? Entonces, su propósito es para la transformación de las concepciones y actitudes alterando métodos. En la actualidad ya no se habla solo de un método de enseñanza, se habla de la inclusión de los métodos, por eso se habla de interdisciplinaridad, y hablando del pensamiento complejo podemos hablar también de la transdisciplinaridad, que no está todavía comprobado, vuelvo y repito, pero ya es una teoría que está en avance. En algún momento llegaremos a trabajar transdisciplinarmente, que ya voy a topar un tema para ahondar porque esto es innovar, hablar de esto, de disciplina, que ya la conocíamos, interdisciplina, que lo estamos conociendo, el cambio de currículum tanto en la educación superior, media y de todos los subniveles de educación. Va a llegar el punto en donde va a tenerse que trabajar interdisciplinarmente. Ya vamos a tener la asignatura de lengua y literatura, la asignatura de matemáticas, neurología, lo que tengamos. Vamos a trabajar de forma interdisciplinar, porque de esa manera el ser humano aprendía en la antigüedad y referente a las problemáticas que tiene el mundo contemporáneo de hoy en día, se puede abordar de esta manera, de mejor manera. El otro propósito dice que es mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Miren, dentro del aula, lo que es importante, lo que nos compete a nosotros. Si tuviéramos una carrera de administración, nos pondríamos a hablar de ergonomía de la institución, de estudiantes con necesidades educativas especiales físicas, por ejemplo, que tendríamos que tener rampas, que los baños tendrían que tener su espacio por medidas, para que en realidad tenga una verdadera inclusión y cumplamos el objetivo de darle esa mejor educación y esa mejor convivencia dentro del aula. Experiencia me ha tocado a mí, soy joven pero tengo 15 años ya de experiencia, y el anterior año nada más, el medio año de pandemia, tuve un niño con necesidades educativas pero en silla de ruedas. Era un problema, ¿no? ¿Y ahora qué hago? No tenía rampa, me pusieron en un grado donde tenía una grada, tenía que marcarle yo como responsable del niño, llevarle a la silla de ruedas y al baño y hacerle que haga las necesidades, todo eso. Qué trabajo, ¿no?, que nos toca a los docentes. Pero yo decía, ¿y ahora? ¿Cómo hago? Para nosotros poder innovar, es importante, chicos, que no es que nosotros nos viene a la idea una cosa y lo aplicamos. No se puede. Debemos necesariamente buscar antecedentes, porque una parte del mundo va a haber alguien que ya lo hizo. Y de eso que ya tenemos de esos antecedentes, mejorar y llevarle a nuestro contexto, a nuestra necesidad. ¿Por qué? Porque somos países diferentes, porque nuestra cultura es diferente, porque los estudiantes son diferentes. ¿Han escuchado ustedes tal vez de la educación en Finlandia? ¿Quién ha escuchado? Levante el brazo, ¿quién escuchó alguna vez? ¿Qué has escuchado, Neta? No es reciente, pero en algún momento se decía que era la mejor educación del mundo, que rompía como que todos los esquemas, sobre todo para nosotros en Latinoamérica,
que en las tablas PISA salían como los mejores puntuados y que tenían un montón de cosas que eran diferentes. Por ejemplo, que me invento, ya hasta los 10 años no se mandaban deberes a la casa. De tal edad a tal edad se empezaba a enseñar cosas más instrumentales, yo que sé, carpintería o cosas así. O sea, cosas que tal vez para nosotros no son como la mejor educación, pero que rompía barreras. Efectivamente. ¿Alguna vez nos pusimos a analizar si es que este país tuvo en algún momento corrupción? Si es que este país en algún momento tuvo guerras? Si es que los políticos entran a gobernar o entran tal vez con otros pensamientos. A esa realidad que ellos tienen, dice, vamos a educarnos como Finlandia. Vamos a tomar ese modelo pedagógico de Finlandia y vamos a ponerlo en el Ecuador. ¿Funcionará? No va a funcionar. ¿Por qué no funciona? Porque somos contextos diferentes. Porque nosotros somos latinos y los latinos criollos somos inteligentes, pero a veces para las cosas que no competen. No somos disciplinados. Entonces no va a funcionar. A eso no estoy diciendo que está mal lo que ellos hacen. A eso propongo un proyecto yo, buscando antecedentes, buscando factibilidad, llevándole al contexto, buscando los recursos económicos, humanos y todo lo que tengamos mediante una pequeña investigación y de ahí proponerlo. Eso les ayudará a ustedes a que de alguna u otra forma en el futuro tal vez usted llegue a ser, como les puse el ejemplo de la señora Gambato, la mejor docente del Ecuador. Pero si tenemos a veces grandes ideas, las aplicamos y nos funcionan, pero quedaron ahí. No quedaron en un documento en donde diga, esto, compañero, le puede servir a usted también. Hay una propuesta que se llama comunidades de aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje son importantísimas. ¿Para qué me sirven? Las comunidades de aprendizaje me sirven para un diálogo entre estudiantes, padres de familia, autoridades y también entre mismos docentes. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que no todos plantean esto? No todos los docentes lo hacen, pero damos un poco de nuestro tiempo y a mí me gustan las tertulias dialógicas, que ustedes me imagino que lo han de saber más que yo, que estudian lengua y literatura. En las tertulias utilizo las comunidades que están realizadas y las aplico en el aula, realizando una lectura no por obligación, sino por gusto. Pero no solo aplico con los estudiantes, porque es fácil con los estudiantes en el aula, pero de alguna u otra manera les obligo también a los padres de familia. Y las tertulias dialógicas en mi subnivel de educación, en este año tengo la oportunidad, por mi formación mismo, yo quise tener unos niños más pequeños y quiero llegar hasta a los de segundo de básica, porque ahí es lo fuerte. Ahorita me pusieron en cuarto, dicen ustedes, hombre, que decía ahí, pero bueno. Pero lo fuerte es segundo de básica. Ahí es donde para mí un docente se forma y ahí es donde se sabe educar. No estoy diciendo que ustedes estén mal, ¿no? También es difícil con los adolescentes, pero créanme que es mucho más fácil. He tenido el gusto también de estar ahí. A todo esto, también con los docentes practicamos las tertulias y hablamos de todos estos temas, de nuevas metodologías. Por ejemplo, mis estudiantes están fallando en ortografía, ¿qué haré? Vean, compañero, la verdad es que a mí, yo les mando a comprar la pandilla los sábados. Y con la pandilla les hago leer y ellos mejoran el diccionario y todo eso. Son antiguas esas técnicas, pero son válidas, mejoran. Vean, dice el otro día, una letra pero que no entiendo, profe, dice, no entiendo la profe de segundo. Otra profe me dice, verán, yo leí un libro de que jugando con el mouse y disparando ahí, mueven la mano y mejoran la motricidad fina. Así, digo, es válido. Y estas cosas, trasladándolas a nuestras propuestas y mejorándoles, como digo, realizando proyectos, se puede innovar en el aula y se puede mejorar estas necesidades también. Sigas. Disculpas, por favor. Ahora sí, pase. Bueno, su primer aporte realmente ha sido valioso para nosotros y me hizo recordar una frase que hace poco escuché, que era sobre que no tenemos que educar a los estudiantes para ir a la universidad, sino para innovar. Y para que ellos puedan innovar, debemos siempre crear en su mente las ideas
ellos van a tener y poner en práctica en el futuro. Bueno, a continuación tenemos una pequeña intervención musical por parte de Alejandro Vázquez Rojas, estudiante de la Academia de Música en Rusia. Por favor. Sí, sí. Bien,
Listo. Bueno, el tiempo siempre es corto, pero bueno, vamos a ir. La innovación en el aula. Por favor. Aquí tenemos unas imágenes que nos va a hacer ya introducir a lo que voy a hablar. Estas metodologías en el aula, para el trabajo, para cualquier materia, no necesariamente para matemáticas o lengua, antes eran segmentadas las disciplinas y decíamos solución de problemas para matemáticas, métodos científico-naturales, proceso didáctico de la lectura, proceso didáctico de la dramatización, era segmentado. Pero hoy en día ya podemos hablar de lo que se corresponde a la disciplina, interdisciplina y transdisciplina. La disciplina tenemos a Descartes con el discurso del método desde hace mucho tiempo antes. Se trabajaba con el método científico. La materia principal es ciencias naturales. Todos dirán matemáticas, lengua, ¿cómo así? ¿Dónde quedaron mis...? No. La principal es ciencias naturales. ¿Por qué? Por el método científico y por la investigación y la innovación que corresponde a eso. La interdisciplinaridad en innovación corresponde a la unión de todas las disciplinas. No todas, por supuesto, también pueden ser algunas las que puedan abordar a una problemática en contexto del estudiante. Esa es una interdisciplinaridad. La transdisciplinaridad, ya con Morín y Nocoleusko en el 96, que comenzaron a hablar de ellos, se menciona que ya es el diálogo de las disciplinas. No necesariamente es que una materia yo pongo mi parte, la otra parte no. Todas aportan y construyen un nuevo método. No solo necesariamente pueden ser disciplinas científicas, también pueden ser las disciplinas de arte, religión. Pueden construir un nuevo método o pueden construir una nueva materia. La finalidad es abordar esa problemática, desconstruir la problemática, como se dice, explotarle y desde varias aristas unirle a esa problemática y construyendo un solo método. No se puede trabajar desde diferentes métodos. La interdisciplinaridad sí. Yo trabajo lengua y literatura con el proceso de la lectura y les ayudo a los chicos a que puedan leer, identificar elementos explícitos e implícitos del texto, pero matemáticas con solución de problemas y todas abordan a una problemática. Innovar en el aula es complicado con esto. Y eso es lo que estamos tratando la educación del Ecuador en estos momentos lograr. Los docentes, yo tuve la ventaja, se podría decir, cuando esto yo llegó acá, de que yo ya conocía. Tuve la oportunidad de estoy sacando el doctorado y a mí ya me hablaron de esto. Ya me hablaron cuando llegó esto, decía, esto yo sí sé. Pero hay muchos docentes que no lo logran comprender y mejor ni quieren saber. Ustedes cuando van a llegar, los futuros nuevos docentes, tienen que llegar con esto. Con esta innovación. ¿Cómo vamos a plantear a esta interdisciplinaridad en el aula? ¿Cómo hablo del currículum de esto? Hablando de contexto, el currículum ha cambiado mucho. Estamos de destrezas a competencias. Pero ¿cómo abordarlo interdisciplinarmente? Si nos piden que cumplamos los objetivos mundiales, los 18 objetivos. Complicado. Les dejo para que piensen y que lo vayan buscando. En alguna oportunidad tal vez habrá, ahí le invito tal vez acá a Wilmer, de que por ejemplo me busque, me diga, profe, ¿cómo hago la planificación interdisciplinar? ¿Cómo le muevo? ¿Qué hago? ¿Dónde le meto esto? ¿Dónde? ¿Qué hago? Porque no se sabe bien. Espero que les estén formando también para eso, que sería muy importante. Por favor. A todas estas viene lo que son las metodologías activas en el aula. ¿Cuáles son estas metodologías activas en el aula? Las principales: aula invertida, estudio de caso, aprendizaje basado en problemas, en proyectos, gamificación, me faltan dos más que les puse yo, metacognición, y me parece que puse rutinas del pensamiento también. ¿Dónde están? ¿Sale? Bueno, ¿qué es innovar, por ejemplo, también? Dentro de la innovación del currículum y de los métodos de aprendizaje que nos han pedido, el Ministerio de Educación nos dice que trabajemos con el proyecto para la comprensión. La institución educativa, la dueña se llama la monjita, se me fue el nombre, pero Pozo se llama el apellido, el nombre se me fue. Ella desde el 2005 ya comenzó a trabajar con esto, porque es una propuesta de España de hace mucho tiempo. Los proyectos para la comprensión.
Con esto se trabaja hoy en día. Y de esa manera podemos trabajar interdisciplinarmente. A mi gusto, el aprendizaje basado en proyectos se lo puede unir y se lo puede trabajar. El aprendizaje basado en proyectos, ¿qué ventajas tiene? Hace que el estudiante potencialice sus conocimientos siendo reflexivo, crítico e innovador también. Porque él está acostumbrado a las clases magistrales. Vengo yo, el docente, doy mi clase, mando los ejercicios, mando a leer, mando a hacer esto, pero no hago nada trascendental, no hago un aprendizaje significativo como nos dice que lo haga Piaget, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros llegar a un aprendizaje significativo, perdón, me equivoqué, es Absube, para que lleguemos a este aprendizaje significativo, es necesario que se contextualice en el aula con el estudiante y dependiendo de dónde él vive. Nosotros no podemos hablar de otras partes que ya están dadas. Enseñar al estudiante a pensar, a aprender y a reaprender, a desconstruir el concepto que está hecho y lograrlo construir y mejorar. Estas metodologías nos ayudan a esto. ¿Por qué? Porque cambia el rol del docente. El rol del docente de catedrático pasa a ser simplemente guía. Ayuda al estudiante a que mejore, no le da haciendo nada. Simplemente se plantea un problema, se plantea un reto y de este reto el estudiante tiene que buscar la solución. Y nosotros como docentes tenemos que ir viendo las temáticas y lo que le va a servir al estudiante y les aseguro que les va a salir con cosas mucho más de lo que usted tuvo planificado en el currículum. A mí me pasó eso con cuarto de base. Yo planteaba el cuidado, yo decía, bueno, van a hablarme de el triángulo de la nutrición, me van a hablar por ahí el cuidado, que los ejercicios, pero en ningún momento, por ejemplo, yo quise topar el tema de lavado de los órganos genitales. Y en la exposición de los niños de cuarto de básica me dijeron eso. ¿Qué pasó? Solitos. Entonces eso es innovar en el aula, no necesariamente, como les digo, hacer una propuesta enorme, grande, pero aquí en el aula se puede innovar con estas nuevas metodologías, con estas nuevas propuestas, porque usted al preguntarle, tiene que ser una pregunta tan grande, no tiene que ser googleable. ¿Qué quiere decir? Que no pueden encontrar, tiene que analizar. Es por eso que les piden a ustedes de que trabajen con metacogniciones y con rutinas de pensamiento, que nos ayudan a que nosotros hagamos esto. No es necesario como antes, organizadores gráficos, ya no. Es importante que se trabaje con rutinas de pensamiento, chicos, eso les va a ayudar en el aula muchísimo. Y hasta las evaluaciones ahora ya no son como antes, es base estructurada, A, B y C, ya no. Ahora las evaluaciones se las plantea, la forma de evaluar se las plantea por metacognición. ¿Qué es la metacognición? Evaluar conocimientos superiores, ya no el saber conocer. Nosotros sabemos saber, ¿no es cierto? Saber conocer, saber hacer y saber ser. Esos tres valores, esos tres saberes es los que nosotros tenemos que evaluar. Dejándole que sea reflexivo, crítico, con estas metodologías activas, innovadoras en el aula, nos van a ayudar a que potencialicemos estas partes que les digo. A todo esto nos llega también esto que es importantísimo, la gamificación, que todos cuando decimos innovación y vino directamente las tecnologías. Pero la gamificación no es que el estudiante va a utilizar a ustedes, ¿qué les viene a la mente gamificación? Juego, ¿no es cierto? Entonces, el juego, pero tiene que ser ordenado, tiene que ser con premios. A esto nos lleva también, y es una metodología activa. Las competencias digitales en los docentes es muy importante para poder innovar en el aula. Debemos ser tan capaces desde las herramientas 2.0 que corresponde a lo que es WhatsApp, Facebook, las redes sociales, el correo electrónico, a las herramientas 3.0 que corresponde a lo que es aulas virtuales. Conllevar un proceso didáctico del texto del aula a la práctica virtual es muy complicado. No porque nosotros no lo podamos hacer, lo vamos a lograr hacer y lo vamos a hacer y aprendemos y todo está bien. El estudiante es el problema acá. ¿Y cuál es la problemática? ¿Qué harían ustedes
llega la pandemia, llega otra pandemia para ustedes. Y en esa pandemia otra vez tiene que ser virtuales. Llegamos que no tenían, los estudiantes nunca conocían ni siquiera el WhatsApp. ¿Cómo planteaba una clase virtual? Si lo primordial era que no se desaparezcan los niños porque no tenían los papás que darles de comer, no tenían que hacer esto, lo otro. ¿Y cómo innovar? Ese momento del profesor ignorante que fuimos en las tecnologías, nos tocó innovar a todos. Todos innovamos en la tecnología. Unos mucho, otros poco y de diferente manera. A esta problemática, imagínense del currículum, hablando del currículum, se innovó también el currículum. Del currículum 2016, que era para educación superior, perdón, educación media y educación básica, se innovó con el currículum priorizado. Vieron que estaba medio que no funcionaba, currículum para la emergencia. En esas innovaron otra vez y terminamos ahorita con el currículum por competencias. En 2 años cambiamos 3 veces de currículum. En base teórica, sí, del 2016. Pero es una cosa de locos que yo me pongo a pensar y he leído mucho sobre el currículum de Latinoamérica, de aquí del Ecuador, he analizado los diferentes currículums y digo, y está mezclado, digo, ¿qué mismo enseño? Destrezas, competencias, ¿qué es una competencia? ¿Para qué enseño las competencias? ¿Será que no quieren que vayan a la universidad, solo quieren que sean competentes para algo? ¿Qué mismo quiere el Estado? ¿Qué políticas públicas pueden abordar ellos? Y desde nuestra práctica, desde nuestra enseñanza, y aquí redundo, desde estas metodologías, hacerles críticos a los chicos. Unos buenos críticos. Que nos pregunten todo así. Lo principal en el estudiante, que le quede la duda. Si le queda una duda, usted está aprendiendo, si no, no está haciendo nada. Y enseñarle que vaya a investigar. Hay muchos estudiantes que sobresaldrán, otros que no. De todos nos vamos a encontrar. Por favor. Sí les hablé de metacognición, ¿no? Listo. Pase, por favor. Bueno, no sé qué le pasó, está medio aquí. No se puede lograr ver bien en la imagen, pero Mafalda con Quino ya nos hace pensar en estos cambios de pensamiento, en estos cambios paradigmáticos para nosotros. ¿Será que el mundo, si le ven ustedes, será que el mundo está bien así, como nosotros lo vemos? ¿Será que los de arriba están bien arriba, los de abajo estamos abajo? Y al último es gracioso lo que dice Mafalda, es que los países subdesarrollados, como están arriba, se les quedan las ideas, y a nosotros los países subdesarrollados se nos caen las ideas. A veces puede ser tan real, ¿no? Pero hablando de historia, un poquito de historia, Newton tenía una teoría que al pasar con los tiempos vino y la cambió de teoría. Dijo, no, esto está mal y cambiemos la teoría, porque ahorita no nos vamos a poner a hablar de esta es la teoría, no. Simplemente que había una concepción, un concepto ya dado y que todo el mundo decía, wow, ya está. Pero vino Einstein y la cambió. Vino Hawking, habló de otras cosas también. Vendrá otro pensador y hablará de otra cosa. Pero ¿qué nos lleva a eso? A ser crítico y a pensar en cosas diferentes. Yo puedo innovar, yo puedo cambiar, yo puedo mejorar. No quiero ser ese docente que llega al aula, a ver chicos, saquen el cuaderno, el libro, leamos, hagan organizadores gráficos, expongan y me quedo acá. Johnson en el 94 ya nos dijo que el aprendizaje cooperativo era lo más importante en el aula. Si usted no trabaja cooperativamente en el aula no puede aprender el estudiante. Solo va a aprender desde su punto de vista y no hay más. Pero se aprende de lo demás, de los demás criterios, de las demás formas de aprendizaje y de los ritmos de los demás. Solitos aprenden los chicos, créanme, trabajando cooperativamente. Les doy un consejo que les va a durar para toda la vida. El primer mes que entren al aula con los chicos de cualquier año, ese mes tiene que usted sudar. Sudar y sudar y sudar y sudar y no darles ni un momento a los chicos. Que créanme que después de ese mes, al segundo mes los chicos trabajan solitos. Y usted ya todo el año pasa relajado. Yo decía, solo me va a funcionar con colegio, porque yo también soy profesor de matemáticas de colegio. Y yo decía, solo me va a funcionar aquí en matemáticas. Bajé a la escuela, pedí grados pequeños por formación, por aprender. Yo decía,
me va a funcionar aquí, y créanme que funcionó. Yo decía, no va a funcionar, el primer mes estaba como loco, y ya pasó el primer mes, ya pasaron algunos meses, me demoré un poco más, pero ya lo logré. Mis chicos ahora están trabajando en grupo, ya saben que tienen que trabajar en grupo. Eso es innovar. En el aula ustedes vayan y los profes no trabajan en grupo, máximo trabajan en pares. Es que no hacen, profes, que lo que pasa es que el uno dice que el uno hace, que el otro no hace, y como nos pasa en la universidad también no. Solo uno hace y los demás, nadie más hace. Pero a eso vamos también con el cambio de paradigma, de cambiar de mentalidad. Debemos aportar de una cierta manera, aunque sea haciendo mal, pero tengo que aportar. Y tengo que hacer mi mayor esfuerzo. Muy bien, queridos chicos, yo, qué bestia, faltaría horas y horas de hablar de esto. Me quisiera ir más a la complejidad de este mundo, porque es un tema que les va a ayudar a ustedes como personas, no solamente como profesionales. Algún momento habrá esta oportunidad. Lean mucho, chicos, ustedes son del área de lengua y literatura, les va a ayudar mucho leer Paulo Freire, Yu Chung Han, Morín. Son pensadores que nos van a ayudar muchísimo. Y algo que es a criterio personal mío que dijo Paulo Freire, él llegó a ser ministro de Educación y no logró cambiar a lo que él quería los niveles de educación en Brasil. No lo logró. Todo también depende de las políticas públicas y de quienes elijamos y seamos sabios para eso. Eso, mis queridos chicos, espero que haya aportado con algo, no haya sido cansón. Nada más. Muchísimas gracias con ustedes. Muchísimas gracias por su memorable intervención. Me gustaría tomar un punto del que habló, y es la gamificación. Generalmente, como a veces a los profesores se les juzga y dicen es un simple juego, pero detrás de ese simple juego están objetivos, están destrezas, están habilidades que nosotros aplicamos en el aula. No se trata solamente de diversión, sino de mezclar la diversión con el conocimiento. Eso es todo. Bueno, hacemos una segunda intervención musical de Alejandro Vázquez, por favor. para el magíster, por favor. Compañero, por favor. Me presento con usted, me llamo Alex Fabricio Pilataxi y tengo una pregunta que va relacionada al área de matemáticas.
Bueno, para dar un poco de contexto, se podría decir que yo también soy, o sea, no tengo cierto interés por las matemáticas desde antes y no lo he perdido al estar en la carrera. Y me parece que primero que una recomendación para todos es seguir diciéndolo de una manera muy concisa. No hay problemas que se puedan resolver solo con matemáticas, solo con lenguaje, solo con algoritmos. No hay ningún problema. Necesitamos Todas las áreas. todas las áreas. En ese sentido, he estado viendo yo o ideándome cómo puedo enseñar yo literatura y enseñando habilidades que comprendan la matemática. Pongo otro ejemplo, por ejemplo, cuando hay un experimento de 3 monedas, de 9 grupos de monedas, y tengo una balanza. ¿Y cómo haría yo? O sea, le estoy explicando el modelo, no es la pregunta todavía. Las 9 monedas, y solo hay una que pesa que es distinto en peso. ¿Cómo lo determino? Solo usando una vez la balanza. La forma en que se hace, no sé si alguien ya la ha escuchado o la ha visto antes. Bueno, si tengo 9 monedas y solo una es distinta en peso, perdón, y para determinar cuál es distinta uso la balanza una sola vez. Es muy fácil, pongo 3 y 3. Si las dos están, perdón, solo 2 veces uso la balanza. Si las dos están iguales, la moneda que es distinta está en el otro grupo. Y esa es una manera en la que yo planeo poner un ejercicio en la que tengan que comprender, pero sea un principio matemático, en el que vamos integrando otros significantes, otros motivos, por ejemplo, involucrando la física y la matemática como esta. Ahora sí va la pregunta. Ahora sí va la pregunta, disculpen. Desde la matemática, ¿hay algunas maneras de enseñarles a ser críticos? ¿Usted ha aplicado y cómo? Como decía en lo anterior, el currículum a partir de la pandemia debe ser pensado de forma interdisciplinar. No puede ser pensada segmentada a las disciplinas. Para que un problema matemático, problema de la vida, cualquier problema que tenga, el estudiante debe ser abordado desde todos los puntos. Es como un médico. El médico llega el enfermo y no sabe pues qué le pasa, entonces él tiene el problema, ¿no es cierto? Entonces está ahí el médico general, ¿qué hacemos? Ya va llegando el punto en donde él ya determinó la causa o algo, pero dice, no, este es del área de tal médico, de tal especialidad. Y él va tomando esas partes y trabajando el problema. Ahora bien, lo que te decía de la interdisciplinaridad es importante porque todas las materias pueden trabajar en eso. Si es que quieres tú todas las materias, si es que quieres solo algunas que tú creas conveniente. Por ejemplo, hablemos, y por eso decía yo, la materia principal es la salud, las ciencias naturales, porque de ahí vienen casi todos los problemas. Sociales casi no se le toma mucho en cuenta, porque es historia, y la historia, la verdad, es buena, pero creo que es más importante solucionar los problemas que tenemos en contexto. Ahora bien, digamos que hay un estudiante con desnutrición. Le tomaste el peso. Sabemos que desnutrición conlleva lo que es comida sana, ejercicio y todo eso. Pero cuando tú le tomas el peso, la talla, estás hablando de matemáticas. A eso tú puedes incluirle, por ejemplo, pero solo este estudiante está con bajo peso. ¿Será que todos los demás están con sobrepeso? ¿Qué les está pasando? La nutrición. ¿Cuántos kilogramos de comida deben consumir al diario? Si nosotros le ponemos a un físico-culturista y le vamos y le preguntamos cómo es su dieta, él te va a hablar hasta en kilogramos. Es que yo tengo que comer tanto de carne y está pesando, está utilizando las balanzas, está utilizando las matemáticas. Puedes utilizar estadísticamente. Bueno, decimos, pero ¿será que en el Ecuador o solo aquí en esta aula están así? Puedo utilizar estadísticas. Censos y estadísticas nos dice cuántos están de desnutrición en el Ecuador. Puedo hablar de, por ejemplo, les pongo otro ejemplo, el parto de las mujeres. ¿Será que el parto de las mujeres está bien? ¿Será que cuántas mujeres en el mundo están teniendo un parto bueno, malo? Bueno, de todas las cosas que tú puedes hablar. Por eso te permite la interdisciplinar abordar el contenido desde diferentes métodos. ¿Listo? No sé si respondí algo. Compañera, por favor. Buenas noches.
Mi nombre es Daniel Castañeda. Mi duda va más encaminada a la innovación. Entonces, yo quiero cambiar la educación en el Ecuador. ¿A dónde tengo que apuntar? Yo voy a ser profesora, ¿no es cierto? Pero entonces tengo mi idea, digamos, de un currículo ya o de un modelo. Entonces debo apuntar a ser docente, a ser inspectora, a ser rectora, o tal vez a ser presidente de la República, o tal vez a ser ministra de Educación. Y lo digo porque, o sea, han pasado un montón de ministros y yo creo que muchos de los ministros están súper desconectados de la realidad. Porque claro, hablamos de la innovación, pero hablamos de una innovación que sea real, pero real a todos los contextos, no solo Quito, sino puede ser un área rural de Manabí o de Esmeralda, etc. Entonces, ¿a dónde apuntamos cuando decimos innovación educativa? Te sugiero que para lo que tú quieres, hay la maestría en innovación educativa, de gestión educativa también incluso. Gestión educativa, ¿qué quiere decir? Gestionar. Entonces, tú no solamente, digamos, si quieres cambiar en todo Latinoamérica o todo el Ecuador, ahí sí, como tú dijiste, te deberías ser ministra porque tú ahí propones, o escuchas propuestas, o apruebas propuestas. Que mucho tiene que ver esto de educación, como todos sabemos, a la política. Pero aquí va un término que tal vez en algún momento llegues a ser rectora, y en la rectora está el PEI, el plan institucional, hablándole en contexto de la institución. Ahí tú puedes proponer, te piden principios pedagógicos, epistemológicos y todo lo que más, y te piden la propuesta pedagógica que tú tienes que tener en una institución. ¿Por qué diremos que, por ejemplo, les digo, aquí en el Ecuador, esta escuela, que es de Curitas, San Gabriel, me parece que es en el Valle, ellos ya trabajaban las metodologías activas con el aprendizaje basado en proyectos desde el 2006 o el 2005, si no me equivoco. Era porque ellos ya propusieron esta forma de aprender dentro de su institución. Entonces tú tienes que manejar el PI. Recién se actualizó, ahora se llama Colmena, propuso el Ministerio de Educación, salió en noviembre, el 19 de noviembre salió. Entonces ahí tú tienes la oportunidad de hacer una propuesta que sea, como te dije yo, que tenga factibilidad, que es primordial, que tú veas que si tienes la oportunidad de si vas a gastar dinero, cómo vas a abordar esa parte del dinero. Si es que va a ser solo pedagógico, ¿cómo vas a abordar esta parte pedagógica? ¿Vas a dar talleres a los padres de familia, a los estudiantes, a la comunidad o solo a los profesores? ¿Qué se va a hacer? Y como te diría, para hacer de cambiar el currículum nacional es bien complejo. Existen desde los que me acuerdo, el 96, el currículum se ha terminado en el 2010, luego fue el 2016 y ahorita ya tenemos 3 currículums. Entonces debes comenzar a seguir una maestría en currículum, en gestión educativa, seguir un doctorado también en manejo del currículum, porque aquí entran conceptos de complejidad, conceptos de Bildung, que son conceptos para que tú comprendas el currículum, cómo se debe manejar o cómo se debe abordar. Y claro que se copia los currículums. Este currículum es copiado de España, pero este currículum es copiado, pero sí es contextualizado. Lo importante es, como decimos, lo poco que tenemos contextualizar y mejorar, y eso es innovar. Y como te dije y vuelvo y repito, Paulo Freire, que fue un gran pensador, no logró cambiar la educación en Brasil y llegó a ser ministro. ¿Por qué? Por las políticas públicas. Ya ese es otro tema, ¿no? Creo que, y más complejo que lo que estamos hablando. Eso. Muchas gracias. Compañera, por favor. Buenas noches, mi nombre es Cristina Guamán. En su primera intervención mencionó que la disciplina es un elemento importante para empezar a innovar. ¿Cuál sería la sugerencia o cuál sería el punto de partida para nuestro contexto, siendo estudiantes ya próximos a graduarnos y ya tenemos como tal un contexto dentro de las aulas de clase? Listo. La disciplina viene a raíz de Descartes, Marx, hablando de filosofía antigua, porque ellos aprendían, no era institucionalizado. Entonces yo era experto en algo, pero no decían que es una disciplina, era experto en todo. Entonces él simplemente hablaba y los demás decían, qué bonito, y ya.
está bien los pensamientos que ellos tenían. En la industrialización se comenzó a hacer lo que son las disciplinas, y ahí se comenzó a formar la escuela. Entonces, ¿por qué te digo que es importante no dejarle de lado a la disciplina también, sola? Porque hemos venido hablando de interdisciplinaridad. Porque hay temarias o temáticas en donde es necesario que el estudiante conozca antes de llegar a, por ejemplo, digamos, proponemos, vamos a hacer un folleto, un cómic, que ustedes contextualizando en su realidad de lengua y literatura. Pero ¿cómo llegamos al cómic si, por ejemplo, ellos no comprenden la estructura que debe tener ese cómic? O mucho más atrás, no saben leer, tienen problemas de ortografía. Entonces, primero tú tienes que realizar una red conceptual y ver qué contenidos necesariamente debe tener o poseer un estudiante para que llegue a mostrarse y trabajar y aporte a ese problema de manera interdisciplinaria. Entonces, por eso se trabaja en la realidad, tu planificación la trabajas 6 semanas de disciplinar, cada disciplina trabaja su parte, y 2 semanas o 3 semanas de interdisciplinaridad. Entonces, en las disciplinas tú abordas, dices la suma, que esto, que el otro, que vamos a hablar de cómo representar gráficamente unas tablas estadísticas y todo eso. Y después, en la interdisciplinaridad, ya le ayudas a que vuelta en cambio analice, porque él ya supo eso. Y asimismo tú vas a hacer en lengua y literatura. ¿Cómo estructurar el párrafo? Tú ya le enseñaste qué partes tiene el párrafo, si es que tendrá conectores y esto, lo otro, y para que cuando tenga que llegar a hacer la propuesta en el aporte, en la interdisciplinaridad, ya llegue con conocimientos básicos. Entonces, ahí entra la disciplina. ¿Ves? Por favor, necesito 2 preguntas más. Compañero, por favor. Buenas noches, me presento, mi nombre es Joseph. Hablando acerca de esto de lo que son los países desarrollados y tienen una mejor educación, la pregunta sería, ¿qué tipo tal vez de régimen o tal vez de reforma educativa podría emplear el docente para mejorar la educación y fomentar en el estudiantado la innovación y la creatividad? Aquí no entiendo la pregunta, pero bueno, voy a tratar de responder, porque me habló de que el docente puede cambiar una política, me dice, ¿no es cierto? Los libros del gobierno ya te vienen segmentado para qué cosa tienes que dar. Perdón si ustedes alguna persona tiene tendencias a lo feminista y todo eso. A mí me encanta leer los libros de Danan, los libros de ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Pero bueno, hay un argentino que no estoy totalmente de acuerdo, pero tampoco estoy a favor. No se puede cambiar eso, porque eso ya viene de arriba, lo político. Solo que le cojamos y le secuestremos al presidente. Le cambiaríamos la política a nosotros y la forma de pensar. Pero ser crítico es importante. Lo que tú sí puedes hacer eso es con los estudiantes, a que disciernan si está bien o está mal. Si tú hables del libro del gobierno, habla de los presidentes en 7º de básica, de toditos los presidentes. Y cuando llega al punto de hablar, perdón si hay alguien que es fanático de Rafael Correa y todo eso, eso es otro tema. Pero llegas a la parte de Rafael Correa y es todo un jardín de rosas, hermoso, lo que todo está bien. Vendrán nuevos pensadores o nuevos críticos que dirán que tal vez estuvo mal. O por ejemplo hablan de Eloy Alfaro y dicen qué elegante Eloy Alfaro, y todos, chuta, qué bien, ¿no? Qué buen presidente. Pero alguien habló de que se lo conocía como los macheteros de Manabí, de que vino matando gente desde Manabí hasta llegar acá, para llegar al poder. Nadie hablaba de eso. Entonces hay que aprender a ser crítico, y eso tú lo puedes enseñar, porque no todo está bien ni todo está mal. Nos dicen, aquí les van a decir en el aula, el aprendizaje tradicional está mal. No tienen que enseñarle tradicionalmente, lo tradicional también está bien, sabiéndolo llevar. Las tablas de multiplicar tiene que saber tradicionalmente, no hay por dónde más. He tratado de hacerlo de forma constructivista, pero no hay forma, porque necesariamente no todo lo antiguo está malo, ni todo lo nuevo también puede estar bien. Hay que aprender a discernir. La neuroeducación ya nos dice de que el cerebro aprende por repetición. Y ahí está claro, por ejemplo, los futbolistas. Messi, pongamos el ejemplo de él. Es buen futbolista, es buen jugador, pero ¿por qué será?
chuta, ahí. Y eso, por ejemplo, los países desarrollados, topando este tema que tú dijiste, en Japón, ellos salen en las pruebas PISA como uno de los primeros. ¿Pero por qué salen? Por disciplinados. Porque le dicen, usted es bueno para las matemáticas y usted estudia matemáticas, se acabó. No, es que a mí me gusta la literatura, nada, matemáticas. Es que yo soy bueno para bailar, nada, usted es bueno para la física y usted estudia física y no hay donde más. No tienen esa libre elección. ¿Y qué se puede hacer? Yo digo como política pública, y hablando de Finlandia. En Finlandia lo que se hace, allá los impuestos se cobran dependiendo de tu sueldo. Si yo tengo un carro, digamos que gano $5,000, y yo tengo un carrito y en ese carrito me paso exceso de velocidad, a mí me cobran dependiendo de mi salario. Allá no existe la educación privada, solo existe la educación pública. Si tú eres una persona adinerada, tienes plata, ¿a qué tienes que apuntarle a tu hijo? Tienes que mandarle una educación pública y ver que esa educación pública sea de calidad. Entonces, dar el dinero y aportar para que esa educación sea de calidad la pública. Allá no les queda de otra. Por eso la educación pública es buena, no hay privado. Ahorita en cambio los que somos medios, de hecho los capitalistas, hay privados y hay públicos. Y a veces los privados, como tienen dinero, son escuelas de renombre. Y yo lo digo por experiencia, chicos, yo trabajé en el Cooper, en el Vygotsky, que son colegios particulares, y yo enseñaba lo mismo que enseñaba en la fiscal porque trabajaba en la mañana y en la tarde lo mismo. Y daba lo mismo. Era lo mismo. A veces ocurría de que necesitaba algún material, me llegaban con más rapidez y yo era medio tramposo ahí, no. Esos materiales me llevaba a la escuela fiscal y ahí les enseñaba y regresaba. Pero, ¿qué pasa? Inversión. Hablando de política, en el 2007 creo que se propuso la última ley de educación, se propuso en la época de Correa, pasó Lenín Moreno, llegó a Lazo y Lazo tanto luchar, se cambió la ley de educación, recién, que hay muchas cosas buenas y hay muchas cosas malas que se pueden mejorar. Pero miren lo que es la política que no permite. Y ahí coadyuvando a lo que me preguntaba la chica de atrás, ¿qué se puede hacer también como autoridad? Ahora ya te permiten que tú como autoridad puedas, se llama ahora compadrazgo, o ser un padrino, buscar un padrino que me ayude a potencializar mi escuela. Busco una persona que tenga dinero, que sea súper humanitario, no sea malito, ayúdame por ahí necesito unos microscopios, y te dan. Pero ¿qué tienes que hacer? Planificar, hacer proyectos y pedir que vas a innovar a tu institución. De esa manera es la única. Bueno, si me permiten, es una mixtura, ¿no? En primera instancia quería agradecer por todo el conocimiento que nos ha podido brindar a partir de una experiencia que se ve que es muy sólida, ¿no? En cuanto a la experiencia, me refiero a esto que mencionaba, sobre todo me llamó mucho la atención esto de que uno tiene que encargarse a veces del niño con silla de ruedas, ¿no? Para subir en espacios que, digamos, no existe, no hay un planteamiento a nivel de la ergonomía, ni de la arquitectura, ni de la proxémica en el aula, ¿no? Para incluir a niños que tienen discapacidades o capacidades especiales o diferentes, como se dice. Esto es un problema, ¿no? A nivel del país porque, por ejemplo, nosotros mismos no tenemos un currículo adaptado. Esta es una facultad de pedagogía que maneja algunas carreras y yo siempre he estado insistiendo en los compañeros que nosotros deberíamos trabajar, ser pioneros en cuanto al currículo adaptado precisamente, es decir, a veces incluso un diagnóstico, una conversación con alguien nos puede prever de una realidad que puede resultar muy difícil, pero al mismo tiempo satisfactoria cuando hacemos inclusión. Entonces, y abriéndonos ya al campo de lo teórico, realmente ha sido muy beneficioso y colinda, ¿no?, con lo que nosotros habíamos podido ver hace un par de días en esta conversación del BBVA del país, que espero que ojalá lo pueda haber visto usted,
con todo Muchos de ellos he visto. Sí, es algo maravilloso realmente lo que hemos recibido. Se me ocurre ahora algo, no sé, que podría resultar interesante. Y mire que voy a hacer algo que quizás no está dentro del protocolo, pero me gustaría conocer, si me permiten, ¿no? Si nos permiten, Claro. ver la experiencia suya, porque cuando le presentaban dijeron que usted estaba en la Academia de Rusia. Sabemos del conflicto que hay ahora a nivel de Europa, ¿no? Con Ucrania. Pero ¿cómo observa usted esta conversación que estamos teniendo ahora mismo? Es interesante, ¿qué le ha parecido esto de la innovación? ¿Cómo lo ve? Sobre todo porque usted se está forjando, ¿no? Como estudiante, pero ha hecho unas 2 magistrales intervenciones en cuanto al violín que realmente nos han encantado. A mí me encanta la música de Paganini, por ejemplo, Niccolo Paganini, ¿no? Que además dicen que tenía incluso con el diablo, porque era realmente un Prodigio. Sí, un prodigio, ¿no? A nivel del violín. ¿Cuál es su impresión, quizás, en relación a lo que nos ha conversado Clever esta tarde y a lo que han compartido los compañeros, si están amables? Sí, a mí me parece muy interesante el tema de la innovación en el aprendizaje, porque es como una libertad que tenemos en nuestras cabezas, en nuestro ser. O sea, si tenemos una idea, buscar el camino para llegar a esa idea, para llegar a compartir con todas las personas que nos rodean. O sea, eso es de lo que se trata la música, de siempre compartir todo lo que tú sientes, todo lo que anhelas, todos los sueños que has tenido, todos los colores que has visto y todos los matices. Y es algo súper interesante lo de la innovación, que es una libertad de la persona en crear ideas. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un aplauso para los dos. Yo quisiera hablar unas 3 cositas de lo de la innovación, de lo que usted dijo. Y ahí está una propuesta para ustedes. Ustedes van ahorita les quedaron temas buenos para sus tesis que van a hacer. Pues créanme que van a tener mucho. Yo recién estoy acabando de hacer un artículo científico sobre esto, sobre las metodologías, específicamente sobre el ABP, de manera interdisciplinar. Lo que iba a decir yo es que es importante tomarles en cuenta a estos chicos que tanto nos necesitan. Hay familias disfuncionales que no tienen idea de que no les dan ese acompañamiento a veces que uno se necesita en el aula. Y esos chicos son los que más sufren en la escuela. Y mucho más si tienen algún problema de aprendizaje. Como es público, desde que inició clases yo me di cuenta que tenía una niña con necesidades, porque uno ya se da cuenta con la experiencia. Y he pedido que me ayude con el diagnóstico, porque no soy médico yo. La experiencia nos da para nosotros ya comenzar a hacer estrategias y mejorar, a veces hasta mejores que nos dan. Pero a veces es difícil las cuestiones de como docente tal vez hacer cosas que tal vez no están bien. Y el Ministerio de Salud Pública no da esas oportunidades y no les dan el diagnóstico pronto. Y a mí mismo llego al fin del primer trimestre y no tengo. Le pedí a la mamá, digo, señora, hágale particular, no cuesta mucho, profe, no tengo. Y a veces nos toca, chicos, ser bien humanitarios. Y yo hice una reunión con los padres de familia, algunos que son bien interesados, preocupados de sus hijos, y les pedí para que me den haciendo esto. Y en realidad era un estudiante de grado 13. Y con esto no quiero decirles que la palabra del médico es la última. Nosotros los docentes tenemos la última palabra. Me llegó otra chica que la mamá tenía su dinero, le hizo grado 3 a la chica, tiene problemas físicos, y que la guagua no puede interactuar en la casa, y me puso algunas cosas de vivir, qué raro, aquí hasta se pelea, dijo, se jala el cabello con las niñas, ¿cómo que no interactúa? Tan mal. Y yo soy un docente de los que soy bien crítico, y yo cuando critico fuerte, ¿no? Lamentablemente, mi carácter es así. Eso está mal, digo yo, por esto y por esto. Después tal vez me harán caer en cuenta y digo, sí, discúlpeme, pero en ese momento lo digo. Y les hice caer en cuenta que no era grado 3, estoy dando las tablas de multiplicar, es la niña que más sabe las tablas, es la primerita que me da, profe, yo las tablas, y ella ya sabe.
¿Tiene la dificultad motriz en escribir? Sí. ¿Tengo que permitirle darle más tiempo? Sí. ¿Tengo que darle las instrucciones más claras? Sí. Pero eso no es de grado 3. Grado 3 es ya una adaptación para un niño que tengo que bajarle de grado. Y eso no está bien. A veces no nos dejemos llevar todo eso. ¿Y a qué voy con esto? A que nosotros como docentes tenemos que investigarle bien al niño. Y cuando nos llega alguna dificultad, investigar a fondo para ayudarle. Y ahí es donde se debe entrar con todo. Y créanme que tienen una satisfacción al final cuando llegan a cumplir lo que dijeron. Y es cuando digo yo, aprende a leer, porque aprende a leer conmigo, tiene que irse leyendo y se acabó. Yo no sé cómo lo haga, pero lo hago. Y ustedes encuentran hasta nuevas metodologías. Recién encontré una que ha sido nueva para aprender en 20 días para alfabetización. Le estoy intentando aplicar esa alfabetización para adultos con esta niña. Y créanme que ya estoy comenzando a que lea. Y qué satisfacción que le da uno. Peor si llega a fluidez, va a ser el éxito. Y voy a decir, vean compañeros, esto también ha sabido servir. Aplique. Y a veces el DC no llega con eso. El DC solo llega a decirle, ¿qué está haciendo? Déjeme ver el cuaderno. Y si es que no estás haciendo, te va a castigar, se puede decir. Porque no te va a ayudar en nada más de eso. Lamentablemente. En fin. Excelente. Bueno, hemos concluido este espacio de conversación y adquisición de conocimientos. El grupo conformado por Kelvin Castro, Estefanía Farinango, mi persona, Cepeda Caterine, Tonta Verónica, Uchupanta Ronald y Wilmer Yoxi, estamos totalmente agradecidos con todos ustedes por su atención, por su entrega y por su tiempo. Y me gustaría despedir al magíster Clever Zambrano entregándole un pequeño certificado de parte de nuestro grupo y agradeciéndole por su tiempo. Sabemos que es una persona muy ocupada. Muchísimas gracias de verdad por todo y por todos los conocimientos que ahora nos ha dado. Bien, agradecido infinitamente. Esto se va a quedar en lo más profundo de uno como educador, verdaderamente. En donde me invitan, voy, porque cuando se trata de formar y de educar, ahí es donde viene la convicción de uno que yo nací para esto. No tuve que ser otra cosa porque tuve muchas oportunidades de ser algo más, pero no quise formar. Y como les conversaba, felicitarle a usted, doctor, porque esto es innovar. Esto ya es innovar, chicos. Hacer conversatorios con personas que tal vez conozcan o desconozcan, con aciertos o desaciertos. Y veo que en la educación superior se está implementando mucho esto. Y he tenido la oportunidad de también irme a la universidad de la UTPL, lo he hecho de forma virtual, la otra la hice en la Universidad de Otavalo, virtual, y que digo, presencial también. Y les veo y les digo, chicos, tienen el futuro del Ecuador en las manos también, porque van a formar a niños. Esta carrera es la más importante de todas, nunca se dejen menospreciar por nadie. No permitan que un arquitecto quiera hablar de pedagogía con ustedes, porque no va a saber más que ustedes. Estudien y lean mucho. Cuando alguien quiere hablar de por qué su hijo está molestando, por qué esto y que el otro, usted va a saber qué tener que hacer con sus hijos también. Así que están en una carrera que es, para mí, la más hermosa de todas, formar. Y usted más, estimado doctor, formador de formadores, que eso es un trabajo de aplausos. Eso, queridos estudiantes, que tengan una buena noche. Bueno, para continuar también nuestro grupo desea agradecer a Alejandro Vázquez por su interpretación. Muchísimas gracias, de verdad, su música fue un deleite para nosotros. Gracias. Por último, nos gustaría también agradecer a nuestro estimado profesor, el doctor Paul Puma, por abrir estos espacios de conversación y motivarnos a crecer profesionalmente y académicamente. Bueno, miren, con esto yo creo que nosotros hacemos luego, vamos a hacer una pausa. Yo les agradezco mucho a los invitados. Esta es su casa, siempre va a ser su casa.
o que ahora en la mañana los chicos estaban pidiendo porque había una dificultad. Hay una dificultad, ¿no?, en cuanto al acceso. Están pidiendo una movilidad digna los chicos. Incluso hasta los propios docentes. Yo me manejo en bicicleta, todo el tiempo entro y salgo en bicicleta, pero es importante que todos tengamos, digamos, democratización a nivel de la movilidad. Y creo que hay que apoyar eso. O sea, desde todo punto de vista. Todos nos merecemos movernos en nuestro campus y fuera de él con toda la dignidad que merecemos como seres humanos. Pero más allá de eso, agradecer a este grupo, agradecer por realmente por la enriquecida, la nutritiva, ¿no?, esta charla que hemos tenido por Clever, y al compañero también felicitarle por todo su talento. Miren, el arte no es adorno, más bien es una actividad suprema, ¿no?, suprema, y uno es artista también en lo que hace, ¿no?, a nivel educativo. Eso nomás, muchísimas gracias, hacemos la pausa.